Ajá. Ay, hola. Gracias, bienvenido. Pues qué bueno, qué bueno. Ya, ya. Sí, sí. Ay, qué bien. ¿Qué tal? Ahora creo que sí, te vi, hola. Sí, fue buena la reacción. Sí, sí. Qué bueno. Qué bueno. ¿Ya viste a Rafael? Sí, lo saludé esta mañana. Ok. Un placer. Gracias, gracias. Igual. Hola, Lole. Casi ya estamos listos. Sí, ya, estamos listos. Miguel Ángel de Cabeza, ¿dónde está? ¿Ah? No, está aquí, claro ahí. Eso es de Miguel Ángel, va a buscar la... ¿Dónde te sientas tú, Luis? No, donde tú quieras. ¿Tú estás ahí? Mira, este ahí control. Mira, esto es de puerto, pero hay No sé, ¿este es tuyo? Ah, ya, digo, bueno. Derecho o izquierda, para adelante o para atrás. Ya empezamos. Hola. Hola. Bueno, yo he sido tenor, así que... Sí, pero es que se está, si no, no sale la... Hay un botoncillo. Ay, gracias, Hola. Hola. Me han salido. Y a ver este. No, este sí que está encendido. Si quieres ve hablando tú buscas a Tani. Dile que si no, no sale en la grabación. Pero Muy buenas tardes y muy bienvenidos a esta nueva sesión, a este conversatorio. Mi nombre es Miguel Ángel López de Asunción, soy de la Fundación Ortega Gasset de Gregorio Marañón de Madrid y vamos a tener una de las sesiones pues quizás más esperadas de la temática, pues a pesar de que el tema empezó hace 127 años, quizás está de máxima actualidad. Tenemos la suerte de contar aquí con dos ponentes, la doctora Nieves de Los Ángeles Vázquez y... ¿No se oye? Que no... Pues esperamos entonces un segundo. Pues nada, mientras les cuento mi vida, nací en Florida. No está el compañero de la tuna que amenice estos momentos. Pues es curioso, porque está encendido, pero... Sí, Cariña, ¿dónde está?
pero como no se oye, pues no grabo. A las 2:30. Here. No, sí, encendido. Este es un truco que utilizamos para crear más expectación, si cabe, al momento. Ahora toqué el botón mágico. Muy buenas tardes y bienvenidos a este conversatorio que va a tener lugar en este primer Congreso Internacional Puerto Rico y España. Este conversatorio lleva por título Gobierno Autonómico y Tratado de París de 1898, revisiones históricas y jurídicas. Y contamos con la presencia de Luis O'Kentin Placa, que participará en primer lugar con el título La ilegalidad del Tratado de París, según el licenciado Pedro Albizu Campo. Voy a presentar someramente, ya saben ustedes que tienen todas las biografías de los ponentes en la página web del Congreso, y voy a dar 4 datos sobre el doctor Luis O'Kentin. El doctor Luis O'Kentin Placa obtuvo en 2001 su grado de bachillerato en artes con concentración en filosofía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En 2007 terminó en la misma universidad sus estudios conducentes al grado de maestría en artes con especialidad en filosofía, siendo en esta ocasión merecedor de la medalla al estudiante distinguido. 10 años más tarde recibió en la Universidad Complutense de Madrid. Saben ustedes que la Universidad Complutense de Madrid es la segunda con mayor prestigio en el mundo, según el ranking López de la Asunción, que soy yo mismo. La primera es esta en la cual nos encontramos. 10 años más tarde recibió en la Universidad Complutense de Madrid el título de doctor en filosofía por su defensa de la tesis titulada El problema de Dios en Henry Bergson. Actualmente es catedrático auxiliar en el Departamento de Humanidades del recinto de Bayamón de la Universidad de Puerto Rico. Ha impartido cursos de filosofía y griego clásico en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, donde ha tenido la oportunidad de ensayar a nivel graduado y de participar como lector de varias tesis de maestría. Ha publicado en revistas de prestigio internacional artículos vinculados con su área de especialización en filosofía y ha dictado conferencias sobre temas de bioética, filosofía de la religión y evolucionismo en universidades locales y fuera del país. Decía Ortega que yo soy yo y mis circunstancias, si no la salvo ella, no me salvo a mí. Y veremos qué tal brego yo con la circunstancia que me ha tocado hoy de dirigir esta ponencia. Querido amigo, adelante. Gracias al doctor Miguel Ángel de la Asunción. Él dice que es la segunda porque él también estudia en la Complutense. Por supuesto. Bien, pues nada, comienzo rápido. El título, La nulidad del Tratado de París, según el licenciado Pedro Albizu Campo. ¿Se escucha o prefieren que use el otro? Bien, ahora creo que sí, se oye mejor. Bien, tengo aquí las citas por si quieren ir leyendo mientras vaya citando. Antes de que el licenciado Pedro Albizu Campos asumiera la presidencia del Partido Nacionalista de Puerto Rico, se habría expresado ya respecto de la ilegalidad del Tratado de París, ratificado entre Estados Unidos de América y España el 11 de abril de 1899. Para comprobar lo antedicho, consideremos por unos momentos la conferencia que pronunció este líder nacionalista en la Universidad de Puerto Rico, titulada
el estatus político de Puerto Rico, de la que se escribiría un artículo periodístico publicado el 11 de abril de 1930, antes de ser presidente, de asumir la presidencia, en el rotativo El Mundo. Unos 31 años después de firmado dicho tratado, Albizu Campos argumentó en la universidad, y cito, la autonomía vigente, la autonomía, y esa palabra por favor manténgala en mente. Está hablando de autonomía, está reconociendo que es autonomía en este momento. La autonomía vigente en Puerto Rico, al suscitarse la guerra hispanoamericana, representaba una condición de privilegio de la bandera española, condición que no gozaban las provincias peninsulares. Cierro cita. Pues sí es cierto, y eso lo podemos constatar con la Constitución Española de 1876, que no le otorga a las provincias peninsulares derecho arancelario o el poder arancelario. Eso lo haremos más tarde. Entre otras razones por las que Puerto Rico disfrutaba de una condición de privilegio, usando palabras de Albizu, en comparación con las otras provincias de la península española, Albizu mencionó las siguientes en su conferencia: la libertad arancelaria de la isla, el poder de celebrar tratados comerciales y la posesión de un correo y una moneda propios. Fijémonos en que estas medidas liberales, pues son libertades o poderes reconocidos a Puerto Rico, significan, según la interpretación jurídica de la Carta Autonómica propuesta por Albizu Campos, cito nuevamente su conferencia en la Universidad de Puerto Rico, y usa estas palabras, dice, una soberanía incipiente, no soberanía plena. Una soberanía incipiente, una personalidad reconocida en la vida de las relaciones internacionales. Y está pensando en derecho internacional, Albizu, se lo cita. Observemos que este líder nacionalista ha hablado de una soberanía incipiente. Mantengan ese concepto, ese término, implica un concepto de la palabra en mente también en la discusión. Una soberanía incipiente por la que Puerto Rico logra adquirir su personalidad en la vida o dinámica de las relaciones internacionales, no de una soberanía plena y total. Sería una mala interpretación de las palabras de Albizu sostener que está hablando de soberanía como si fuéramos una república independiente soberana con todos los plenos poderes. Eso no lo está diciendo Albizu. Por esta soberanía incipiente, esta autonomía vigente en Puerto Rico, palabras de Albizu Campos, privilegiada por la que la isla adquirió personalidad internacional, España no podía firmar ningún tratado que obligara a Puerto Rico sin que previamente estuviese sancionado por la voluntad del Parlamento insular. La tesis básica de su discurso en la Universidad de Puerto Rico era que el Tratado de París carece de autoridad, o mejor aún, de legitimidad jurídica para que valide el traspaso de Puerto Rico a Estados Unidos de América, porque la voluntad de Puerto Rico no fue consultada, palabras de Albizu, no fue consultada para ese traspaso. La ocupación americana en Puerto Rico es, nos dice Albizu, y lo cito en su conferencia de 1930, abril, tengan en cuenta que todavía no es presidente del Partido Nacionalista, dice Albizu, una cuestión de hecho, pero no de derecho. Cierro cita. Tras haber sido electo presidente del Partido Nacionalista el 11 de mayo de 1930, el ahora líder máximo del partido volvió a sostener en una entrevista divulgada por La Nación el 19 de diciembre de 1931 su tesis de la nulidad del Tratado de París impuesto por Estados Unidos a España. Reitera esta vez que aquí está. Sostenemos que la nación puertorriqueña es árbitra absoluta de su destino, que es nulo el Tratado de París impuesto por Estados Unidos a España, en lo que se refiere a Puerto Rico, porque nuestro país no fue parte contratante de dicho tratado. Ni España tenía poderes para ceder a Puerto Rico, ni Estados Unidos para aceptarlo en cesión. A virtud de la Carta Autonómica que constituía un tratado entre la madre patria, interesante, madre patria,
y la isla de Puerto Rico quedó reconocida internacionalmente nuestra soberanía. Pero ha dicho soberanía incipiente. Tengan eso en cuenta, ¿no? Ya no, hay que precisar, ¿no? Ese término en el BISU no me hable de soberanía independiente plena. Cuidado, eso sería una mala interpretación. Y era deber de toda nación respetarla, empezando por Estados Unidos. Cierro cita. El licenciado Albizu Campos, cuando tomó las riendas del Partido Nacionalista, definió rápidamente su posición revolucionaria en contra del régimen interventor estadounidense, lo que causó el primer éxodo de los antiguos partidarios del nacionalismo opuestos a esta vía de lucha. Esta es una observación que hace la profesora emérita Isabel Gutiérrez del Arroyo, profesora de Historia de la Universidad de Puerto Rico, en este libro. El nuevo presidente de esta colectividad sostenía que entre Puerto Rico y Estados Unidos existe un estado de guerra debido a que la ocupación yanqui de la isla borincana es sin duda un acto de fuerza. Y desde la perspectiva albizudista, la fuerza no confiere derecho y no tiene otra justificación que la fuerza misma. Por esto, Albizu se refería a Estados Unidos de América con términos como el poder detentor de nuestra soberanía, el invasor y el poder interventor. Sin embargo, según observa la historiadora Isabel Gutiérrez del Arroyo, el presidente del Partido Nacionalista reafirmaba jurídicamente su propuesta de un movimiento nacionalista revolucionario con la tesis de la nulidad del Tratado de París. En una carta que envió a los entonces presidentes del Senado y la Cámara, don Luis Sánchez Morales, que era presidente del Senado, y don Luis F. Rossi, presidente de la Cámara, la cual apareció publicada en el rotativo El Mundo el 8 de julio de 1932, Albizu afirma categóricamente: no reconocemos la validez del régimen yanqui, porque se funda en la nulidad del Tratado de París. En la fecha de su firma por la madre patria España, tenía Puerto Rico personalidad internacional. Vuelvo otra vez, el tema de la personalidad internacional de Puerto Rico, que entiende que la Carta Autonómica se lo otorga, posibilita que Puerto Rico se inserte en la dinámica internacional y lo justifica con argumento de derecho internacional Albizu. Y Albizu es abogado, graduado de Harvard, ¿verdad? Y ningún tratado de España podía obligarnos sin el expreso consentimiento del Parlamento insular, y ese requisito indispensable para su validez no se acató. En otras palabras, Puerto Rico no era cosa comerciable y no podía ser objeto de tráfico. Cierro cita. Esto lo ha citado Isabel Gutiérrez del Arroyo. El poder de hacer tratados comerciales con todas las potencias internacionales es sin duda un contenido esencial del concepto de soberanía, según el pensamiento albizuista. Aquí tendríamos que entrar en toda una discusión de derecho internacional en la época del Albizu. Yo no soy jurista, no soy especialista en derecho. Lo tuve que consultar con Rafael Maldonado y me da la impresión de que sí. Por lo que él me dice, pues sí. Esto puede ser verificado en uno de los artículos que pertenece a una serie de publicaciones periodísticas que salen a la luz entre 1930 y 1931, en las cuales Albizu abordó el tema de la independencia económica. Cuando Albizu defiende en dicho artículo su hipótesis de que Estados Unidos pretendió anexar a Cuba, sostiene que el imperio yanqui asintió en un momento que Cuba pudiese, y lo cito a Albizu, dice: Cuba pudiese hacer tratados libremente con todas las potencias, cierro cita. Seguidamente afirma diáfanamente, claramente dice Albizu: sin ese poder no existe la independencia, aunque sea una independencia transitoria o una soberanía incipiente. No es posible pensarlo sin este poder. Cierro cita. Para que una nación se constituya en una república independiente, para que una nación goce de soberanía, debe poseer indefectiblemente, según Albizu, los siguientes dos poderes: el de hacer tratados comerciales con otras naciones y el segundo, el de establecer aranceles, lo que Albizu llama independencia arancelaria en sus tratados, en sus artículos y en sus conferencias.
Y este poder es inseparable del primer mencionado, son inseparables, pero el territorio que los tenga ya se puede hablar de ese territorio como un territorio con soberanía incipiente, mínimamente incipiente. No total, pero ya tiene soberanía o como en otros tratados, ¿verdad? Una autonomía con privilegio. Permitamos que Albizu nos diga en sus propias palabras que solo una nación soberana goza de poder arancelario y no una provincia o un estado federado, como los estadounidenses, ¿verdad? Con sus territorios, o cualquier otro territorio que no sea una república. Para ello consideramos unos pasajes de su artículo El protectorado es una agresión, donde explica cómo las 13 colonias británicas independizadas perdieron el poder arancelario cuando cambiaron la confederación por un sistema de gobierno federado. Bueno, yo voy a tratar de leer esto lo más rápido posible. Cuando los 3 estados originales se fundieron bajo la presente constitución, constituyeron la soberanía denominada Pueblo de Estados Unidos, se redujeron a provincias del nuevo soberano y forzosamente perdieron la independencia arancelaria de que habían disfrutado durante un breve periodo de la confederación. El frente arancelario es uniforme, lo mismo en las provincias, estados que en los territorios. Ni directa ni indirectamente se ha permitido que ninguna división política nacional pueda intervenir en el ejercicio de este poder que es símbolo por sí solo de la unidad nacional. Pedir que Estados Unidos enmiende su goce de independencia arancelaria mientras se le niega ese derecho expresamente a los mismos estados, provincias y a los demás territorios es caer en uno de esos sueños de los que no tienen el valor de ejercer su propio derecho inalienable a la independencia. Huelga comentar que tampoco podría tener Puerto Rico el poder corolario a la independencia arancelaria, o sea, facultad para hacer tratados comerciales. Hay 2 maneras de salir del dominio absoluto del Congreso: convertirse en provincia, estado o estableciendo la República Independiente. Dentro de la nación norteamericana, la provincia, estado, como sucede en todas las constituciones, es decir, no hay excepción aquí para Albizu, carece en absoluto de poder arancelario. Para que Puerto Rico pueda ejercer su independencia arancelaria y el poder hacer tratados comerciales, tiene que constituirse en República Independiente bajo la Constitución norteamericana, no la española. No me confundan ambas, por favor. Albizu hace un análisis de la Constitución estadounidense y sostiene que es muy distinta a la española. Es, ¿verdad? Durante el periodo de la Carta Autonómica para 1897. Son muy distintas. Fijémonos en que Albizu Campos ha sostenido que las 13 colonias liberadas tuvieron independencia arancelaria durante el corto periodo de la Confederación. Este poder lo perdieron al constituirse en provincia o estado del nuevo soberano, a saber, el pueblo de Estados Unidos, cuya constitución corresponde a un sistema federado, una federación. Sin embargo, la federación de las colonias liberadas comportó la pérdida de la soberanía que cada una de ellas disfrutó mientras fueron territorios confederados. Es decir, perdieron el poder arancelario y el poder corolario de la independencia arancelaria, esto es el poder de hacer tratados comerciales. Dentro de la nación norteamericana, ha advertido el líder nacionalista, el Estado, como sucede en todas las constituciones, carece en absoluto del poder arancelario. Observemos que en esta última afirmación de Albizu, a todas luces, esta afirmación es categórica y universal. No hay constitución de un Estado soberano que reconozca poder arancelario a una o a más de sus provincias y a sus territorios, pero España lo hizo con Puerto Rico en el 1797, con la Carta Autonómica, que implica una nueva constitución. Así pues, el concepto de soberanía que tiene en mente Albizu Campos incluye como notas o contenidos esenciales el poder arancelario y la facultad para hacer tratados comerciales. En el caso de Puerto Rico, un territorio de Estados Unidos tendría que constituirse en una república independiente bajo la Constitución de los Estados Unidos, la federal, para ejercer el poder arancelario y el poder para entablar relaciones comerciales con otras naciones soberanas. Cabe preguntarse ahora si la Carta Autonómica de 1897 otorgó estos 2 poderes a la nación puertorriqueña. Y aquí está la ficha de tranque. Si respondemos que sí, Albizu ha hablado correctamente desde la perspectiva jurídica de derecho. Si no, pues entonces decimos que ha errado. Según la interpretación albizuista, la respuesta sería afirmativa. El desarrollo más cabal del argumento albizuista sobre la nulidad del Tratado de París lo hallamos en parte del alegato que hiló el presidente y abogado nacionalista al atender el caso El pueblo de Puerto Rico versus
Luis Velázquez, en octubre de 1935. Albizu Campos arguye que Puerto Rico era una nación soberana, según se entiende este término en el derecho internacional de su época. Puerto Rico era una nación independiente de la nación española, en virtud de la Carta Autonómica que España otorgó a la isla el 25 de noviembre de 1897. Para sustentar su tesis de la ilegalidad del Tratado de París, Albizu interpreta jurídicamente la Carta Autonómica mencionando varios de sus artículos, especialmente aquellos que a su entendimiento hacen referencia a la soberanía de Puerto Rico. En primer lugar, cita el artículo 2 de los artículos adicionales, el cual decía: una vez aprobada por las Cortes del Reino la presente Constitución para las islas de Cuba y Puerto Rico, no podrá modificarse sino en virtud de una ley y a petición del Parlamento Insular. Cierro el artículo 2 de los artículos adicionales de la Carta Autonómica. Es decir, un cambio constitucional en Puerto Rico exige, por la misma Carta Autonómica, la nueva Constitución, que sea el Parlamento Insular el que tome la iniciativa de solicitar el cambio, la modificación o la enmienda. No podía ser la corona ya, la corte, ¿verdad?, con el rey. ¿Puede el gobierno de España cambiar la constitución de la isla de Puerto Rico sin consultar al Parlamento Insular? El artículo adicional citado expresa claramente que el Parlamento Insular debía solicitar la modificación constitucional. Comenta Albizu que el artículo 35 de la Carta Autonómica reconocía al Parlamento Insular el derecho exclusivo de elaborar el presupuesto. Otro artículo que Albizu Campos interpreta en el alegato que sometió al Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso que consideramos fue el número 32, el cual establecía, solo leeré, ¿verdad?, aunque lo tengo por aquí, 32, lo pueden ustedes leer completo. Yo, para avanzar, ¿cuánto me queda? Si nos ajustamos, si quieres que sea policía militar, 5 minutos. Ay, no, te tengo que avanzar. Okay. Bueno, pues aquí tengo la cita, este es el 32, el artículo 32 de la Carta Autonómica. Lo podéis leer, lo pueden leer. Para Albizu Campos, si yo con la interpretación de Albizu, lo tienen ahí, lo pueden leer si desean. Para Albizu Campos, la Carta Autonómica en este artículo dispuso que el Parlamento de Puerto Rico tuviese poder para legislar sobre todas las materias, con excepción de aquellas que esta misma Carta reservaba especialmente a las Cortes del Reino. Otro artículo examinado por Albizu, donde advirtió que los tratados de comercio negociados por iniciativa de Puerto Rico o de España tenían necesariamente que ser ratificados por el Parlamento Insular para que obligaran a la isla de Puerto Rico, es el artículo número 37. El próximo artículo, el número 38, reconocía además al Parlamento Insular el poder de decidir si se adhería o no a un tratado comercial negociado solamente por plenipotenciarios de España. Y esto es interesante. El Parlamento Insular es el que determina si se adhiere o no a un tratado comercial que ha negociado España, plenipotenciarios españoles de España ya, con Puerto Rico. Eso se respeta la decisión del Parlamento Insular, se le daba un periodo de meses para que tomara la decisión si se adherían o no a lo acordado en el tratado comercial. Si el Parlamento de Puerto Rico decía que no, pues no era válido el punto, el tratado comercial, se acabó. Eso yo no sé si una provincia española tenía ese poder. No lo tenía. Y que esto es una, como dice Albizu, es una soberanía incipiente, es una autonomía con privilegio. Para que dicho tratado comercial obligara a Puerto Rico, debía ser ratificado por el Parlamento de la isla. Es lo que establece el artículo 38 de la Carta Autonómica, lo tienen ahí en la pantalla. Si el Parlamento Insular podía deliberar en torno a los pros y los contras de los tratados negociados por iniciativa de España, y como producto del proceso deliberativo, tomar la decisión de adherirse o no al tratado negociado por España, ¿cómo se relacionan España y Puerto Rico bajo la Carta Autonómica en temas de comercio, bajo la nueva constitución establecida por este documento? Añadamos, antes de contestar esta pregunta, siguiendo el análisis jurídico constitucional del licenciado Pedro Albizu Campos, que el artículo 40 contiene, y cito, Albizu dice, contiene el primer tratado hecho por Puerto Rico como soberano, actuando como si fuera una nación soberana.
plenamente soberana, aunque no tiene plenos poderes, pero está actuando con España como si fuera soberana. Y desde luego, dicho tratado es entre Puerto Rico y España. Pueden encontrar aquí el documento, ¿no? El tercer tomo de la obra escogida de Pedro Albizu Campos, que hizo Benjamín Torres. Gracias a Dios que lo hizo, porque si no sería difícil de investigar Albizu. Albizu afirma que este tratado transitorio de comercio imponía el principio de reciprocidad entre España y Puerto Rico y permitía que cada nación determinara los impuestos que fijaría las importaciones de la otra nación involucrada en el tratado. El presidente del Partido Nacionalista enfatiza que el acuerdo es transitorio, por cierto, cita directamente este artículo cuando señala que el tratado durará tiempo sin perjuicio de lo que puedan convenir en su día los dos gobiernos, es decir, el desarrollo de la relación España-Puerto Rico bajo esta nueva constitución, cómo se desarrollaría esta relación nueva entre España y Puerto Rico. Bueno, pues no sabemos porque no ocurrió, no fue un hecho. Albizu colige entonces que las relaciones comerciales entre España y Puerto Rico serían reguladas, palabras de Albizu, dice, serían reguladas de soberano a soberano. No podemos evitar una pregunta en estos momentos, a saber, ¿la Carta Autonómica otorgaba independencia arancelaria a Puerto Rico? Si la Carta no le otorga el poder, pues se queda limitado, truncado el argumento de Albizu. La respuesta a este interrogante es crucial para la tesis propuesta por Albizu de que Puerto Rico gozaba de soberanía incipiente bajo la Carta Autonómica, pues una respuesta negativa falsea la tesis. Pero si se responde de modo afirmativo, entonces dicha tesis sale airosa, victoriosa, en otras palabras, queda corroborada su veracidad. No debe extrañarnos que el líder nacionalista haya aseverado que el artículo 39 concedía al Parlamento de Puerto Rico, y lo cito, Albizu, dice, el derecho exclusivo de fijar la tarifa aduanera, tanto para las importaciones como las exportaciones, cierro cita. El análisis conciso, pero sin duda preciso y contundente del licenciado Pedro Albizu Campos se desprende del lenguaje utilizado en la formulación del artículo 39. Ahí está el 40 y aquí está el 39. Dice el artículo 39, lo pueden leer en la pantalla, corresponderá también al Parlamento Insular la formación del arancel. Ya esto definitivamente es un privilegio que tiene Puerto Rico, concedido a Puerto Rico este privilegio, que no tiene ninguna provincia peninsular, bajo la Constitución de 1876, la Constitución española. Sí, pues voy terminando, ya quiero. Por consiguiente, la respuesta consecuente a la pregunta sería que sí. La Carta Autonómica otorgó independencia arancelaria a Puerto Rico. Por esto Albizu arguye que la autonomía vigente en Puerto Rico cuando se desató la guerra hispanoamericana representaba una condición de privilegio de la bandera española, condición de la que no disfrutaban las provincias peninsulares por la Constitución española, pues ¿verdad?, le concedía poder arancelario en aquel momento histórico. Reitero, que Albizu se refería a autonomía privilegiada como soberanía incipiente, una soberanía no plena o absoluta todavía. Es menester, y lo ha dicho ya en la Universidad de Puerto Rico, en una conferencia, ¿verdad?, el Estatus Político de Puerto Rico en 1930. Es menester señalar que el artículo 3 asignaba el poder de legislar para Puerto Rico, ¿verdad?, al Parlamento y al gobernador insular. Y cierro, por aquí. Del examen cuidadoso, y concluyo. Has llegado a tu destino. Bien, y así, a la conclusión. A la conclusión, ya, destino, porque ya me quedan 5 y menos. Bien, concluyendo. Del examen cuidadoso y perspicaz del histórico documento de la Carta Autonómica se infiere, según la perspectiva albizuista, que Puerto Rico fue reconocido por la madre patria como una nación independiente, con la que se va a relacionar como si fuéramos soberanos, de un soberano a otro soberano, en comercio, arancel, etc., y que las relaciones entre los dos poderes habían de regularse por tratado. Cierro cita, son palabras de Albizu. Albizu Campos ha comparado las relaciones entre las dos naciones, España y Puerto Rico, bajo la nueva constitución de la Carta Autonómica, a las relaciones existentes entre Austria y Hungría durante los Habsburgo, entre Prusia y Baviera durante los Hohenzollern, y las relaciones del Reino Unido con los dominios británicos de Canadá y África del Sur bajo la Casa de Windsor.
Las relaciones entre Austria y Hungría, bueno, esto lo voy a brincar, esto es historia, la comparación que hace el Visu. Y bueno, pues nada, yo lo dejo aquí porque ahora le toca a la compañera, amiga, la doctora Nieve Vázquez. Ya dije lo importante del argumento. Gracias. Bueno, ya que Luis ha llegado a su destino, continuamos con las... Vamos a continuar con la siguiente participación. Dejamos las preguntas para el final. Y es el momento de Nieve de Los Ángeles Vázquez, una de las personas que ha participado de manera más primordial para que hoy todos estemos aquí dándonos cita. Y por lo cual, Nieve, te estamos pues, todos agradecidos. La ponencia de Nieve lleva por título Gobierno Autonómico de Puerto Rico, disección del Tratado de París. Nieve de Los Ángeles Vázquez es catedrática del Departamento de Humanidades de Puerto Rico, recinto de Bayamón. Tiene un doctorado en Filosofía y Letras con especialidad en Historia del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y una licenciatura en Historia del Arte de la Universidad de Oriente, Cuba. Fue periodista y, bueno, lo de fue periodista, yo creo que lo de periodista es como el sacerdocio, ¿no? Eres toda la vida periodista, ¿no? Esto de fue huelga. Fue periodista y editora en el periódico Primero Ahora y ha sido profesora universitaria desde 2005. Entre sus publicaciones se encuentra el libro El Jefe, Populismo y Corrupción en el Puerto Rico de 1898, de 2023. Como ella es muy tímida y veo que tengo un ejemplar aquí, se lo voy a mostrar a ustedes. Que recibió la medalla de plata en los International Latino Books Awards, en la categoría Mejor Libro de Historia. Los jueces del concurso describieron al jefe como method history that certainly needs to be in the collection of everyone who loves Puerto Rican history. Tiene una dilatada bibliografía que la encontrarán en la página web, porque siempre remitimos a la página web del Congreso. Y yo creo que para no robar más tiempo, Nieve, estamos todos expectantes. Adelante. Vale, gracias Miguel Ángel y Cantin. No quiero sacrificar el contenido por el tiempo. Vamos a hablar de lo que nos dé tiempo a hablar y hablarlo bien. Así que quiero agradecer primero al profesor Cantin por traer el tema y traerlo desde esta perspectiva, que es el esfuerzo que hace el licenciado Pedro Albizu Campos y lleva al Tribunal Supremo de Estados Unidos un caso sato, no tenía nada que ver con nada extraordinario, pero él aprovecha la oportunidad y cuela el asunto de la nulidad del Tratado de París. El Tribunal Supremo muy inteligentemente no habla del Tratado de París y resuelve el caso y obvia este asunto, ¿no? Yo creo que es el esfuerzo más importante y el único inteligente que se ha hecho en estos 120 y tantos años para salirnos del engranaje colonial que nos tiene ahora donde nos tiene, ¿no? $129,000 en deuda, bancarrota, un estatus que, como dice la canción, no somos ni chicha ni limoná, ni Estado, ni libre, ni asociado, un territorio colonial que no puede elegir a su presidente, que no puede elegir representantes ante el Congreso ni ante el Senado, ¿no? Y que pareciera que no hay salida. Así que yo creo que traer la estrategia del Albizu es muy importante y me parece que acertó en el lugar de batalla, acertó en que había que ir al Supremo. Es en el Supremo donde se tiene que dar esa pelea. Yo creo, sin embargo, que no acierta en su análisis de por qué. Primero, si bien yo reconozco, y tengo un texto por ahí que los que quieran leerlo lo tienen de forma gratuita, yo sí creo que por el lado del gobierno de España sí cometieron unos errores inconstitucionales graves y demasiados
como para que podamos asegurar, sin error y sin temor a equivocarnos, que en efecto por la parte española hay una inconstitucionalidad del tratado porque los tratados son inferiores, no son superiores a las constituciones. Ahora, eso mismo no lo podemos decir por la parte de Estados Unidos. Y ahí es que estamos nosotros enganchados. Me gustaría proponer una nueva teoría, pero primero quiero decir por qué Albizu estaba equivocado. Si es posible corregirlo y repetir la estrategia, ya me dirán los abogados. Y es importante que diseccionemos estas equivocaciones, porque a pesar de que Albizu no tuvo éxito en el Supremo, sí se ha seguido repitiendo esta teoría. Y se sigue repitiendo a tal punto que se ha considerado válida y que el argumento es el que vamos a utilizar. Incluso el cónsul de España me comentaba que recibía cartas de las personas que están pidiendo la nacionalidad española argumentando la misma teoría. No me tienen que dar la nacionalidad porque el Tratado de París es inconstitucional. Entonces, yo creo que no. Yo creo que se equivocó. Me encantaría abrirlo a este debate. Lo primero que yo creo que hay que decir es que la Carta Autonómica de 1897, otorgada por Práxedes Mateo Sagasta, pero hubo una ley de bases previa de febrero del 97 que la firma Antonio Cánovas del Castillo, o sea que viene de los dos líderes, del conservador y del liberal fusionista. Esa Carta Autonómica, o Constitución, como se le llame, no emana de forma alguna de la soberanía antillana, no emana de la soberanía ni de Cuba ni de Puerto Rico. Todo lo contrario, nos une todavía más a las instituciones constitucionales de España, nos une todavía más al rey de España y a las leyes que emitan sus cortes. Por ejemplo, si leemos la exposición de motivos, tratándose de dar una constitución autonómica a un territorio español poblado por raza española y por España civilizado. Esto es la exposición de motivos. Más adelante dice, para tomar asiento en el Consejo de Administración se requiere ser español. Para ser elegido representante se requiere ser español. La subordinación al rey y al Parlamento queda clarísima en el juramento que tienen que hacer los líderes. No sé si lo pueden ver desde ahí. Tienen que jurar lealtad al rey y a las leyes de las Cortes. Entonces, también en los poderes supremos que mantiene el gobernador. Es cierto que le da muchísimo poder al gabinete, le da muchísimo poder a la legislatura de acá, al Parlamento, pero mantiene unos poderes, el gobernador que a su vez estaba nombrado por el rey de España. Así que otro de los puntos que menciona Albizu, tratados internacionales. Es cierto, y ya lo dijo el compañero, que en los artículos 37 y 38 se habla de la negociación de los tratados de comercio que afectan a la isla de Puerto Rico, bien se deban a la iniciativa del gobierno insular, bien a la del gobierno central, se llevará siempre por se llevará siempre por el gobierno central. Eso quiere decir que sí, que nos dice, hey, participen en los tratados, pero es una manera auxiliar, ¿no? Siempre el poder queda en manos del gobierno central de Madrid. Así que no creo que tampoco por aquí nos estén dando soberanía. Y por último, queda el asunto del artículo 2, el artículo 2 adicional, que también lo menciona Pedro Albizu Campos, dice que la Carta Autonómica no podía ser modificada sino en virtud de una ley y a petición del Parlamento insular. Pero ese artículo 2 decía específicamente que luego de ser aprobada por las Cortes no podía ser modificada, ¿cierto? Que luego de ser aprobada por las Cortes no podía ser modificada. Pues, ¿qué pasa? Resulta que las Cortes del Reino nunca aprobaron la Constitución autonómica, es decir, no es una Constitución, no es una ley, es un Real Decreto.
Entonces, cierto que no podía ser modificada, pero luego de que fuera aprobada por las Cortes. Las Cortes nunca la aprobaron, incluso Sagasta abrió la puerta para esa modificación porque en la exposición de motivos dice lo siguiente: seguramente algo quedará por hacer y algo necesitará reformarse. Ya lo irán demostrando a su tiempo la defensa y la censura que de sus disposiciones se hagan, y ya se irá aquilatando lo que la una y la otra tengan de fundado, permitiendo incorporar lo bueno del proyecto y descartar lo que no responda a sus ideas fundamentales cuando llegue el momento de recibir la sanción de las Cortes. Así que, en conclusión, si la Carta Autonómica podía ser o no modificada, si la Carta Autonómica le daba personalidad jurídica a Puerto Rico, queda meridianamente claro al momento de leer tanto la exposición de motivos como la Carta Autonómica. Y por último, en esta parte, quiero llegar a algo que es extremadamente importante en este análisis. Es cierto que en Puerto Rico se instauró un gobierno autonómico. Hubo elecciones en marzo de 1898, corruptas, llenas de fraude, pero elecciones. Arrasó el Partido Liberal Reformista de Praxedes Mateo Sagasta con Luis Muñoz Rivera a la cabeza y se conformó un gobierno autonómico definitivo, 3 días antes de la invasión. Y bueno, si todavía creemos que la Carta Autonómica tenía fuerza suficiente como para darnos representación en París, pues ahora hay una mala noticia para los puertorriqueños, y es que el 16 de octubre de 1898, ese mes comenzaba la negociación del Tratado de París. Todavía estábamos hablando de la deuda de Cuba, y todavía ni siquiera se había hablado de Filipinas. ¿Cómo? Hoy es 16 de octubre, mira, vean. No sé ni qué día. Pues mira, hace 120 y cuánto. No está mal recordar el momento en que alguien renuncia a sus cargos, eso es algo inédito. Bueno, pero este era el presidente del Consejo de Ministros y también se había quedado con justicia. Recuerden que el gabinete del Consejo de Ministros funcionaba no como los secretarios actuales que son independientes, no, sino todo funcionaba alrededor del presidente, por ahí es que pasaba todo. El presidente dice: yo renuncio voluntariamente a mis cargos. Ese mismo día, el presidente uno de los secretarios del gabinete también renuncia, el presidente del Parlamento también renuncia, disuelve el partido político que lo llevó al poder en las elecciones y que lo lleva entonces a ocupar los cargos, y el otro partido político también renuncia. Esto quiere decir que el 16 de octubre o el 18 de octubre, ya cuando se inaugura un gobierno militar, aún si creyéramos que la Carta Autonómica sí que nos daba una personalidad jurídica, pues aquí no había gobierno autonómico. Esta gente renunciaron, esta gente tiraron por la borda cualquier argumento. Aquí no había gobierno. Entonces a mí no me cabe la menor duda que esto fue orquestado, esto fue planificado. Esta gente no renunciaron voluntariamente, alguien les pidió que lo hicieran. Claro, este hombre renuncia el 16 de octubre a ser presidente del Consejo de Ministros. Obviamente había hincado rodillas en tierra, jurando lealtad al rey unos días antes, en julio, días antes de la invasión, y en octubre dice: no, renuncio, pero el 18 de octubre está jurando por la Constitución de Estados Unidos, asumiendo el mismo cargo. Entonces, ¿qué hicieron esta gente? Yo quiero el poder, eso es lo que quieren los políticos, yo quiero el poder, yo quiero mantenerme en el poder, y para eso renuncian a todos sus cargos y entonces aceptan esos nuevos cargos, pero previamente hubo unos pasos. Así que juraron lealtad a la Constitución Autonómica. Así que aquí no había gobierno autonómico, aunque parezca de lejos que sí, porque vemos a las mismas personas en los mismos cargos en el medio, han renunciado y han jurado lealtad a Estados Unidos, y quien lo nombró es el gobernador militar Brooke, el primer gobernador que tuvimos de Estados Unidos. Así que yo creo que estas cosas tiran por el piso
el argumento de Albizu. Sigo creyendo que la estrategia fue muy buena, pero yo no creo que en el caso de Estados Unidos el rollo, el problema hacia donde debemos dirigir nosotros nuestras flechas no está precisamente ni en la Carta Autonómica, ni en el gobierno autonómico, ni en el Tratado de París, aunque ustedes no lo crean. Yo creo, este es el protocolo de paz. Aquí no ceden a Estados Unidos. Estoy haciendo como que un recorrido legal. En el Tratado de París, en el artículo 9, es un artículo muy raro, no se ha visto en ningún tratado anterior, así que ya estamos viendo aquí que hay un esfuerzo por hacer las cosas diferentes. Como les decía, no me cabe la menor duda que esto es un plan perfectamente orquestado y perfectamente ejecutado. Nosotros somos los que estamos todavía aquí preguntándonos qué fue lo que pasó. Dice, los derechos políticos y civiles de los población de los territorios aquí cedidos se determinará por el Congreso. En todos los tratados anteriores se decía específicamente que van a ser tratados como parte de la Unión y que van a gozar de todos los derechos. Pero aquí no se dice. La pregunta es ¿por qué? Yo creo que aquí es que está la cosa. Por eso es que creo que Albizu hace bien en dirigir sus argumentos hacia el Tribunal Supremo. Nuestro enganche colonial, donde está, es en las decisiones del Tribunal Supremo que llegan, que ellos resuelven, los primeros, ¿verdad?, en mayo de 1901. Fíjense cómo ha ido pasando el tiempo, 1898, y en 1901 es que deciden estos casos, ¿no? Aquí dice el juez Joseph McKenna, y ojo con este nombre que lo vamos a ver más adelante, dice que respondiendo a una pregunta comercial, a una pregunta económica, esta gente no le preguntaron, al Supremo no le preguntaron, oye, el Tratado de París es ilegal o es inconstitucional. No, lo que le preguntaron fue, oye, a mí me cobraron impuestos en Nueva York cuando yo exporté melaza, perdón, ¿eso es correcto? Y hubo otro caso que le preguntaron, yo llevé naranja desde el puerto de Nueva York hasta San Juan y también me cobraron impuestos, ¿eso es legal? Eso fue lo que le preguntaron al Supremo. Y ahí el Supremo se inventa, pero se lo inventa, esto sí que es un Frankenstein, es un muñeco armado con unos retazos impresionantes, que no se supone que esto hubiera pasado. Responde que Puerto Rico no era un país extranjero, puesto que estaba sujeto a la soberanía de los Estados Unidos y era propiedad de ellos. Sí era extranjero para los Estados Unidos en un sentido doméstico. Si alguien entiende esto, como lo explique, ¿no? Porque la isla no había sido incorporada a los Estados Unidos. Aquí que esta gente se inventa la cláusula esta de los territorios no incorporados, mediante la cual estos territorios no incorporados eran parte de Estados Unidos, pero la Constitución, hasta que el Congreso no lo dijera, la Constitución no llegaba. A partir de aquí es que empieza la cosa a enredarse para Puerto Rico, de la cual no salimos, y ya, bueno, claro, más adelante, con otras composiciones, el Tribunal Supremo siguió dándole, en vez de, esto había que revocarlo, esto es un disparate jurídico, en lugar de revocarlo, lo que hacen es que le dan todavía, lo elaboran todavía más adelante, en 1922, ya con la ciudadanía norteamericana, los puertorriqueños, dicen, no, la ciudadanía tampoco te incorpora, así que tampoco la Constitución te aplica. Más adelante dijeron que los juicios por jurados tampoco nos aplicaban, porque el Congreso no lo había dicho. El voto de las mujeres que se dio en Estados Unidos, pues aquí tampoco nos aplicaba. Así que se ha ido, cuando nos dieron el Estado Libre Asociado, dijimos, ahora sí, ¿nos incorporaste? No, todavía. Tampoco en el 50, ¿no? Y bueno, últimamente ha habido una racha de casos que han seguido enrocándose todavía más en esta teoría, y la última fue en el 2022 y parece que no vamos a salir de ahí.
Así que yo creo que no es la Carta Autonómica, no es el gobierno autonómico a donde tenemos que mirar entonces es a seguir las pistas del dinero. Si nos da tiempo hoy, les puedo más o menos elaborar cuál es mi teoría. No sé si quieras abrir unas preguntitas. Hay varias preguntas. Gracias. No. Bien, primero, bueno, entiendo lo que la doctora Nieves ha comentado. Primero, bueno, voy a ser bien honesto, Nieves. Me parece que has caído en la falacia del hombre de paja. El argumento de Albizu en ningún momento está negando que las cortes del reino no tengan injerencia en la isla, así que me parece pues, una premisa y una propuesta falsa, una falacia. Es tanunciar la crítica. La médula del argumento de Albizu es el siguiente: es una soberanía incipiente, es una autonomía con privilegio, una condición de privilegio, como dice Albizu en su conferencia de 1930. Albizu tiene en mente el derecho internacional y lo menciona, lo cita. Aparte de ello, la médula radica o consiste en el poder arancelario y el poder de hacer tratados comerciales que tiene la isla. No podemos perder de perspectiva lo que dice el artículo 38 de la Carta Autonómica. Ese artículo establece que el Parlamento Insular determina si se adhiere o no a un tratado comercial que plenipotenciarios españoles allá de España hayan, ¿verdad?, negociado. Aquí el Parlamento Insular determinaba si se adhería o no, y tiene unos meses que le concede la Carta Autonómica. Aparte de ello, el gobernador general era representante del rey, pero interesante, la misma Carta Autonómica establece que toda decisión del gobernador general tiene que ser ratificada por un miembro de su gabinete. Entonces, es decir, tiene poderes aquí como representante del rey, pero a la misma vez tiene que estar ratificadas sus decisiones por un miembro de su equipo de trabajo, de los ministerios. Albizu no está alegando que, repito, que las cortes del reino, el rey no tenga injerencia en Puerto Rico. Ese no es el argumento, digo, eso es una falacia, es un hombre de paja. El argumento es que tiene poder arancelario, tiene poder Puerto Rico de hacer tratados comerciales y que ha comenzado una soberanía incipiente. Creo que debemos centrarnos en ese término, que es soberanía incipiente. Cómo interpretarlo a partir del derecho internacional en ese momento histórico, en la primera mitad del siglo XX, el derecho internacional entendido siglo XIX, siglo XX. Yo no soy especialista jurista, ¿verdad? No soy jurista, no soy especialista en derecho, y tomar en cuenta las relaciones que está estableciendo Albizu con, por ejemplo, lo que dice, ¿verdad?, de Canadá, Reino Unido, y los otros ejemplos que da históricos, de otros momentos históricos. No sé, perdona que te lo diga, pero me parece que el argumento no procede lógicamente hablando. ¿Queréis que me ponga en medio? Aquí un debate, abrimos al debate, ¿no? Y que ya para argumentar. Bueno, pues de momento hay 4 preguntas, todas por el señor Anonymous. Puerto Rico era parte del Virreinato de España como provincia de España. ¿Con este hecho era Puerto Rico colonia de España? Bueno, estamos en 1898 ahora, ya queda solamente Cuba y Puerto Rico. El antiguo Imperio Español pues ya ha perdido todo su virreinato. Así que, y bueno, en el 98, de hecho estamos hablando de este evento, ¿no?, de la autonomía. Era colonia, evidentemente era una provincia de España y está clarísimo además que nos han dado unos derechos extraordinarios que además no tenemos ahora, ¿ok? Y que son muy buenos, no tiene nada que ver con la calidad de lo que ahí se ponga. Así que yo no creo que en este momento histórico éramos colonia, ya estaba el Código Civil de España se había extendido a Puerto Rico muchos años antes, así que estaba claro que éramos españoles y éramos españoles en igualdad de derechos, ¿eh? No es como ahora que tenemos una ciudadanía
de segunda o de tercera. Pero colonia, propiamente dicho en este momento histórico, no. Pues sí orbitábamos alrededor, por supuesto, alrededor de las leyes de España, y alrededor del rey, y alrededor del presidente de gobierno. Pero no creo que es correcto el término colonia. Yo aquí creo que era provincia y luego no era de España, sino era de España. No hay una relación de pertenencia, sino de formar parte de... Sí. Yo creo que la pregunta aquí, te dejo, un poco también para no quedarme con lo que ha dicho Gandhi, un poco la pregunta es... Ya preferimos a David. No, yo lo que creo es que la pregunta es esa soberanía incipiente, o como queramos llamarle, o protosoberanía, o autonomía. Si nos daba personalidad jurídica como para que España no pudiera ser, el gobierno de España, específicamente para acceder a Mateo Sagasta, porque no quiero tampoco meter a los españoles que ni siquiera se enteraron de lo que estaba pasando. Y si Praxedes Mateo Sagasta, como presidente del gobierno, podía sentarse en una mesa con William McKinley, que tampoco lo hizo, que sabemos que lo delegó a un extranjero, a un francés, podía ceder a Puerto Rico y podía renunciar a Cuba y podía vender a Filipinas, que fue lo que terminaron haciendo. Pues mi conclusión ahí es que más allá de los análisis, más allá de que sí, tuvimos posibilidad de negociar tratados siempre bajo la supervisión del gobierno central. La carta también nos daba el derecho de acuñar de tener autonomía sobre la moneda, pero no nos olvidemos que en 1896 España había retirado todo el peso mexicano y había acuñado en España, con cuño de España, una nueva moneda de plata y cobró un señoriaje fuertísimo sobre ese canje. O sea, que sí, que por un lado nos dicen, puedes controlar la moneda, pero nos ha impuesto la moneda. Yo no veo en el texto, sí veo libertades, sí veo unos derechos, pero no personalidad jurídica, como para decir, tú no me podías ceder en un tratado porque ya yo tenía un gobierno propio y mis representantes tenían que estar ahí. Entonces, aun cuando creamos que sí, bueno, pues ¿qué hago con el asunto de que el gobierno autonómico renunció, que no estaba en funciones cuando se decreta el Tratado de París? Un comentario. Gracias por las palabras. Creo que estás afirmando lo que quiero sostener. Y es que exactamente, es nulo. Eso mismo, estoy de acuerdo. Es nulo el Tratado de París. Y creo que eso es lo que al piso le interesa. Un detalle es lo que el texto diga y otro los detalles históricos. Eso hay que separarlo. Lo que dice el texto jurídico es una cosa y otra. Pegado al piso, tú dices. Sí, claro. Por eso lo que hizo España es ilegal, porque no tiene el poder para hacerlo bajo la Constitución nueva de 1897. Es el argumento del BISU, tendríamos que ir, ¿verdad?, a la médula del argumento, que no está reclamando una soberanía aquí plena, absoluta. Tendríamos que ir al fino al momento de formular el concepto. ¿Qué es esto de una soberanía incipiente, una autonomía con privilegio, con condición privilegiada de Puerto Rico bajo esta nueva Constitución? El problema es que esa Constitución nunca se pudo prácticamente implementar. No tuvo ninguna vigencia porque pasamos a Estados Unidos inmediatamente, prácticamente. En términos de tiempo, pues aparece la Constitución, la nueva Constitución, y ya en el 98 estamos, ¿verdad?, Estados Unidos, ¿verdad?, pues prácticamente ya ha exigido Puerto Rico. Bueno, eso se lo dejo a los historiadores. Pero creo que pensando en el argumento, pues no, pues sí, muy bien. En nulo el tratado y lo que hizo Sagasta y lo que tú muy bien has explicado, que estoy totalmente de acuerdo en tu artículo sobre la legalidad del Tratado de París, que lo has repartido, que lo he leído, que me parece maravilloso, en eso estoy de acuerdo. Ahora, hay que tomar en cuenta lo que está diciendo Alviso en todas sus conferencias, lo que publicó en sus artículos, lo que está proponiendo realmente, y no perder de perspectiva este concepto de soberanía incipiente, que creo que me atrevo a mencionar que Rafael ayer me
mencionaste algo, ¿no? Y no es que esté reclamando aquí una soberanía plena, es algo que está comenzando con la Carta Autonómica. Y en eso estoy de acuerdo contigo. Voy a pasar a la siguiente pregunta. No quiero retiraros todo lo que pueda ser arrojado. Pasamos a la siguiente pregunta, que haya paz, que haya paz. que parte de la dinámica. ¿Qué validez actual tiene la Carta Autonómica de Puerto Rico? Ninguna. Ninguna, absolutamente ninguna. Pasamos a la tercera. ¿Cómo comparan los conceptos de soberanía incipiente y el de In the Nature of a Compact en el actual acuerdo de Estado Libre asociado con Estados Unidos? No soy especialista en ese tema tampoco, de la Constitución del Estado Libre Asociado, eso se lo dejo a los juristas, a los que trabajan en Derecho Constitucional. Pero yo no creo que ahora mismo yo pudiera comparar. Esto es, reconozco que lo lanzaré como hipótesis. No me parece que la soberanía incipiente de la que puede estar pensando Albizu sea el Estado Libre Asociado. Primero, cuando Albizu compara la Constitución de Estados Unidos con la Constitución española de su época, la época en que está apareciendo este documento histórico de la Carta Autonómica, y en la España de ese momento con su Constitución, Albizu establece unas diferencias constitucionales que Albizu dice, no podemos bajo la Constitución de Estados Unidos, la federada, no podríamos tener los poderes que nos otorgaba la nueva Constitución de 1897, la Carta Autonómica. Albizu dice, no es posible bajo la Constitución de los Estados Unidos entrar a un análisis constitucional, y yo no me voy a meter en esas aguas porque no son las mías, pero no creo que la soberanía incipiente sea lela, y sobre todo cuando lela lo que es la entrega de todos los poderes a Estados Unidos. Me ha hecho gracia, he dicho, no me voy a meter en esas aguas. Y me que no son las mías. Si Estados Unidos hubiera hecho lo mismo, no tendríamos caso. Mire, yo solamente quiero decir que soberanía incipiente es lo que le dije yo a mi hijo cuando llegó a la adolescencia y quería independizarse. No es nada, hombre. O sea, esto es una soberanía incipiente. Que sí, créetelo, sí, algo exacto. Todavía estamos. La soberanía incipiente a nivel jurídico es nada. O sea, ¿me pueden decir? Bueno, incipiente no me da poder a mí para negociar nada. O sea, y tener poder para hacer tratados comerciales, la Constitución de vale. Estados Unidos no lo permite esa oportunidad. Eso es verdad, pero de ahí a que yo pueda decirle que España no me podía ceder, eso es lo que yo quiero, ahí es donde yo quiero llegar. A mí me encanta, de hecho yo quisiera que él tuviera razón, porque a Puerto Rico hay que resolver el problema que está. Nosotros en nuestra vida cotidiana lo sentimos, y nuestros hijos y los que vengan por ahí para abajo también. Pero podría Por eso es que la nacionalidad española reparativa nos viene en auxilio, ¿no? El artículo 2 de los artículos adicionales nos está estableciendo que un cambio constitucional tiene que ser una petición del Parlamento. Vamos a explicar eso. El artículo 2 adicional dice claramente que tenía que ser que no puede ser modificado luego de haberse aprobado por la Corte. Aquí están apelando a la Constitución de 1876. La Constitución de 1876, vigente en España en el 98, decía que todos los territorios de ultramar se regirían por leyes especiales. Y también la misma Constitución, en otros artículos, decía quiénes tenían el poder para hacer las leyes. La Constitución del 76 comparte soberanía entre las Cortes y el rey. Aquí no estamos hablando de una soberanía del pueblo como estaba pasando en Estados Unidos. La soberanía en Estados Unidos no radica ni radicaba en sus funcionarios, radica en el pueblo. Aquí no, aquí estamos hablando de la soberanía entre las Cortes y el rey. Entonces, si me cedes, me estás cambiando mi Constitución y estás reconociendo que la Constitución no vale nada. Es que no la aprobaron, las Cortes no la aprobaron, no había una ley, no había una Constitución, no la aprobaron. Hay un condición, no, pero eso es un hecho histórico, eso no es el documento. ¿Qué documento? Una cosa es el documento jurídico y otra cosa es... El documento jurídico dice así, hay un condicionante. Una vez sea aprobada por las Cortes, no podrá ser modificada.
no se perfeccionó porque no fue aprobada por las Cortes. De hecho, el mismo Sagasta abre la puerta a que sea modificada y lo dice en su exposición de motivos. Rápidamente que... Eso es de facto. Yo no lo creo. Está bien, No se perfeccionó ni de pero facto ni de- el hecho histórico que no se perfecciona y todo lo que tú quieras. Pero yo eso yo lo reconozco, pero yo quiero que se distinga lo que es historia de lo que es el derecho. No, es que en derecho no se perfeccionó, en derecho. No se habrá perfeccionado, pero el texto está ahí. Y la pregunta es si lo que está planteando, cuando dice que en virtud, dice el artículo 2, dice, una vez fue aprobada por las Cortes de Reino, la presente Constitución para las Islas de Cuba y Puerto Rico no podrá modificarse sin en virtud de una ley y a petición del Parlamento insular. A ver, los que estén con nieve, pasen a la derecha. Bueno, continuamos, vamos a leer, porque el señor Anonymous está... Sí. Esta pregunta es para Nieve. ¿Equivale la renuncia de cargos políticos particulares a la abolición del gobierno autonómico o debió haber una abolición del gobierno autonómico en sí? Yo creo que se implosionaron ellos mismos, ellos se abolieron ellos mismos. La pregunta es si debió haber sido abolido el gobierno autonómico, ¿quién lo iba a hacer? Y esto es una pregunta que nos va a responder por dónde de verdad están las ilegalidades aquí, ¿no? ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos o los hombres de que estaban todos vinculados o con JP Morgan o con John D. Rockefeller o con el del Sugar Trust o con el del Tobacco Trust? Esta gente, esto es importante porque estamos acostumbrados a que el gobierno esté secuestrado por unos grupos de intereses, pero que están detrás y están influenciando. En este momento histórico no es que están detrás del trono, están sentados en el trono. Los que están en el poder, secretario de la Marina, el Tesoro Federal, el del Navy, los senadores, sobre todo los senadores que no iban a elecciones, sino que los traían la legislatura. Entonces, esta gente, cuando tú los miras, todos eran multimillonarios y todos pertenecían a una de las camarillas. O sea, que las leyes que se están haciendo aquí no es que estén influenciados es que las están escribiendo ellos mismos. Y esta gente además viene para Puerto Rico. Entonces, se me fue, ¿qué estaba diciendo? La pregunta, abolir el gobierno autonómico. La pregunta es, ¿quién va a abolir el gobierno autonómico? Praxedes Mateo Sagasta ya ha cedido. El partido que gana las elecciones aquí, por lo tanto, es quien administra, que esto también es otra curiosidad histórica, quien administra la autonomía. ¿Saben quién fue? El Partido Liberal Fusionista de Praxedes Mateo Sagasta. Praxedes Mateo Sagasta acaba de ceder Puerto Rico en unas negociaciones ahí, más inconstitucionales no pueden ser. Entonces, ¿a quién le correspondía abolir ese gobierno? ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos se toma el trabajo? Porque esta gente le dice, renuncie. ¿Tú quieres mantenerte en el poder? Renuncia. ¿Por qué se toman el cuidado para que el gobierno autonómico quede completamente anulado? Esto no pasa en Cuba. En Puerto Rico, el 18 de octubre de 1898, todavía estamos negociando el Tratado de París, ni siquiera se ha firmado. Y aquí ya hay un gobierno militar. Ese gobierno militar nombró jueces al Supremo, jueces municipales, alcaldes, el que limpiaba el piso en el hospital. Ocupó todo el gobierno. Hizo leyes, creó una policía insular, puso impuestos a nuestras exportaciones, puso la ley de cabotaje, hizo todo lo que le dio la gana. ¿Con qué poder, no? Bueno, el poder de que me has dejado la vía libre. ¿En Cuba lo pudieron hacer? No. En Cuba no lo pudieron hacer. El gobierno de Cuba no se instaura hasta enero de 1899, luego de la firma del Tratado de París. Pero aquí sí, ¿no? O sea, así que yo creo que el gobierno autonómico se implosionó. Ellos solos se quitan del medio, dejan además evidencia, porque esto no fue en un cuarto oscuro, ni se lo crean. Las renuncias fueron públicas y los juramentos que hicieron a la Constitución de Estados Unidos también lo publicaron todos los periódicos, sobre todo la Gaceta, que era el periódico oficial del gobierno. Así que la pregunta es quién tenía el poder para abolir, y si la renuncia de todos los miembros de ese gobierno autonómico todavía
mantiene el gobierno autonómico, aun cuando ellos habían renunciado. Hay que contestarse eso. ¿No es eso la teoría del campo no ocupado? A ver. En la medida en que ya no había un gobierno autonómico, queda un vacío político, material, entonces pues los americanos llegan y dicen, pues yo voy a nombrar a fulano. No llegan previo. y dicen, ellos son los que orquestan todos los pasos. Renuncia que yo te voy a volver a nombrar. Por eso. Eso O sea, fue lo que es. pues, Claro. es una estrategia de que crear el vacío para La entonces... colaboración de los políticos de Puerto Rico hizo posible eso. Estamos hablando de Muñoz Rivera, principalmente. En síntesis, eso es traición. Yo para mí, traición de la grande, para mí, traición de la grande, Luis Muñoz Rivera, José de Diego, Herminio Díaz Navarro, el propio Barbosa y todos los del partido, que era el Partido Autonomista en ese momento. También, entonces, ¿cómo sobrevivo? Imagínate que no hayan renunciado. Implosionaron los partidos, los disolvieron. Entonces, ¿quién tú eres? O sea, ¿cuál es el poder? ¿Qué poder tú tienes para seguir diciendo que eres tienes algún poder aquí en el gobierno? O sea, disolvieron los partidos y renunciaron a los puestos. 2 días más tarde, juran la Constitución de Estados Unidos y los ven de nuevo en los mismos puestos, pero ya hablando inglés. Mira, aquí hay una pregunta fácil. ¿Cuál es la ruta para resolver el estatus del Es que La próxima. O sea, yo tengo Bueno, actualmente pues, hay varias alternativas. Tienen nos limitamos a nuestra realidad actual, pues tiene la anexión o tiene la separación, la independencia. El Estado Libre Asociado, pues, están jugando con el término autonomía ahora mismo, ¿verdad? Que ser autonomista, ¿cómo lo van a definir? Me parece que no, soberanía incipiente no. No estoy de acuerdo. ¿Cómo van a definir la autonomía? Porque esta autonomía no podría ser la soberanía incipiente como la pensó Albizu o pudo haber estado pensando Albizu. Pero por más que la definamos. ¿Por más que qué? Porque por más que la definamos. No, claro, o sea, jurídicamente no tiene. Mira, Te pasó. Te toca a ti ahora. Como dicen en Puerto Rico, el tostón. Bueno, es un súper tostón. Yo creo que primero, esta cosa que somos parte de Estados Unidos, pero en términos domésticos, pero somos extranjeros para otra cosa, esto requirió gente pensando y maquinando, o sea, esto no salió de la nada. Y esto significa que no estaban dispuestos, ni están todavía, a darle estabilidad por alguna razón, y tampoco a la independencia porque perdería la gallina de los huevos de oro, o sea que ninguna de esas dos está. Entonces, la idea de que desde Puerto Rico vamos a pedir algo y nos lo van a dar es perder el tiempo, o sea, esto es perder miserablemente el tiempo, hay que dirigir a otros lados. Yo creo que hay que empezar a deslegitimar las bases que sustentan el sistema colonial que se encuentran en los casos insulares, en todos, pero sobre todo los dos primeros, que son los que elaboran esta teoría de territorios no incorporados sobre los cuales no aplica la Constitución. Y una vez que, de hecho, en uno de los últimos casos, la jueza Sonia Sotomayor ya dio una opinión que obviamente no fue mayoritaria ni determinó la decisión, pero ya está diciendo que los casos insulares son vergonzosos y que tienen que ser revocados de alguna manera. Entonces, no lo voy a poder elaborar, pero un poco por ahí es que voy. Hay que ser rigurosos con lo que aquí pasó. Hay que dividir la cosa en 3 periodos. Del 12 de agosto, que fue la fecha en que se firmó el protocolo, y España, con un francés negociando, cedió a Puerto Rico, hasta el 11 de abril de 1899, que se ratificó el tratado. El tratado, cuando empieza a adquirir vigencia jurídica, fue el 11 de abril de 1899. En ese momento, Puerto Rico tenía, y esto es por jurisprudencia, tenía que ser tratado como territorio extranjero, porque
McKinley gobernaba por derechos beligerantes. Estamos en guerra, esto es hostil, así que yo asumo el control como comandante en jefe de las fuerzas militares de Estados Unidos. Sin embargo, en esta primera fase, Puerto Rico no fue tratado como extranjero siempre. Aquí nos pusieron cabotaje, esto es territorio nacional. Aquí nos pusieron impuestos de entrada a los productos puertorriqueños a Estados Unidos como si fuéramos extranjeros. Pusieron doble tributación. Los productos que salían de Nueva York también pagaban impuestos de salida hacia Puerto Rico. Eso es inconstitucional, lo dice la Constitución y es una prohibición absoluta. Tú no puedes cobrar impuestos que salgan desde un estado hacia un territorio. Además nos pusieron la moneda, esto es nacional. Además nos pusieron un gobierno, esto es como si fuera nacional. Desde aquí ya tú estás viendo que necesitaban que hubiera ambigüedad en los términos. Ni eres una cosa, ni eres la otra. Pusieron al Tribunal Federal también en esta etapa. Todo lo hicieron. ¿Qué tenía que hacer el Tribunal Supremo cuando analizó los casos insulares? Tenía que haberle dicho a McKinley, tú no tenías poder en la Constitución para hacer lo que hiciste. Esto tenía exacto. Pero ¿cuál es la ruta? La ruta es volver al Supremo. Independencia. Pero volver al Supremo, ¿verdad? Yo me hice la pregunta. Tenemos un problema porque está lleno de corrupción todo lo que pasó en el siglo XIX. Está lleno de corrupción, pero es que el Tribunal Supremo de antes, igual que el de ahora, está lleno de corrupción. Los escándalos del juez Thomas están a la vista de la ciencia y la paciencia. Los escándalos del Congreso también están. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a minar la credibilidad de las bases de esto? Porque a todas luces es discriminatorio, es racista, tiene toda la playa de elementos que se pueden identificar, que llevan allí, que hasta a ello va a el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo que nada que ver, que el menos del 1% de los casos que se presentan ante el Tribunal Supremo mediante circular son discrecionales, el Tribunal Supremo los asume. ¿Cómo nosotros vamos a resolver esto? ¿Verdad? Porque hemos tenido una suerte de que en los últimos 5 años 3 casos seis casos, ¿no? llegaron, pero resueltos con que abordan los temas, llegan al Tribunal Supremo que hay alguna opinión relacionada con la importancia de eliminar la teoría, la doctrina de los casos insulares, pero la verdad es que no pasa nada. Voy a hacer un comentario. Sí, vamos a continuar porque voy a ofertarles. Esto acaba a 2:30, pero veo que estamos arreglando el país. No podemos perder esta oportunidad. A las 2:30 hay un café con ponentes destacados. Quien quiera asistir al café puede asistir, pero yo creo que nos podemos permitir quedarnos los que queramos seguir haciendo cosas importantes. ¿De acuerdo? Vamos a continuar un poco. Y los que se van al café, recuerden que esta tarde en el teatro, no recuerdo el nombre, Braulio Castillo de Bayamón, tenemos una conferencia magistral a cargo de don Rafael Maldonado de Guevara, con el título de la ley de sefardíes a la nacionalidad reparativa para Puerto Rico: memoria, justicia y fraternidad. Pues seguimos peleando. Perdón, pero yo enseguida. Comentario breve de la decisión final de si el territorio no incorporado. Los Estados Unidos tuvieron 3 decisiones respecto a qué hacer con Puerto Rico: una visión racista y otra imperialista. Y en la visión racista pues tenían 2 decisiones: o incorporaban a Puerto Rico como un territorio más de Estados Unidos, pero los sectores racistas se oponían por las diferencias culturales, lingüísticas y raciales, y estaba también el otro sector de deshacerse de Puerto Rico por ser tan diferente. El punto medio fue, pues vamos a mantenerlo, aprovecharnos de Puerto Rico, la estrategia militar y financiera, y dejarlo como territorio no incorporado. Entonces se inventaron ese término para mantenernos ahí en el punto de somos y no somos. Claro, buena pregunta, y también va sobre lo que está pidiendo Ever de cuál es la solución, que yo no la tengo, ojalá que la tuviera, pero voy a
voy a intentar aportar algo. Yo creo que los intelectuales tienen aquí mucho que hacer, la gente que empieza a debatir, que empieza a pensar y que empieza a proponer. Déjame responder esta pregunta. Las decisiones del Tribunal Supremo son racistas y son discriminatorias y vergonzosas y todo lo que ustedes quieran. Pero la razón por la cual la elaboran no es por racismo. Y ahí es que tenemos que empezar a dirigir entonces nosotros nuestros argumentos y nuestros cañones. No fue por racismo, fue por dinero. Hay que seguir la pista del dinero. ¿Quiénes se beneficiaron y quiénes se siguen beneficiando ahora? ¿Por qué no podía decir lo mismo que dije cuando se incorporaron los territorios de México, cuando se incorporó la Luisiana, cuando se incorporó Florida? ¿Por qué no decir lo mismo? ¿Por qué tomarse el trabajo de inventarse un Frankenstein como este? Porque los que estaban en el gobierno, esto es un gobierno secuestrado, estos no están detrás del trono, necesitaban que fuera así. Para que tengan una idea, en la primera fase, cuando Puerto Rico debió ser considerado un territorio extranjero, pero esto se queda después en todas las fases posteriores, lo primero que hacen es darle a un banco de la órbita de JP Morgan la capacidad de ser el banco fiscal del gobierno de Puerto Rico, violando las leyes de banca nacional que decía que solamente un banco nacional podía ser banco fiscal. Esto es un banco privado de Boston, JP Morgan, miren la junta de gobierno, ahí está, ¿no? Ahí está marcadísimo, está clarísimo, siguiendo la pista de los nombres, que esta gente eran de Morgan. ¿Qué pasaba si yo incorporaba el territorio? Esta gente tenían que pagar impuestos. Tienen que saber que una de las medidas que toman es que nos salimos del Tesoro Federal y se quedan en las rentas internas, se quedan aquí. ¿En la bóveda de qué banco se quedan las rentas internas? En la bóveda de The Ford & Company, que era JP Morgan el que estaba detrás. Otra de las cosas que hacen esta gente es crear un mercado para sus mercancías sobreproducidas que no tenían donde venderlas, que nadie se las compraba. Que estamos hablando de los Carnegie, de los Morgan, de los Rockefeller y de todos ellos, de Buchanan Duke y de todos los demás, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hacen? Es fácil, eliminar la competencia desde el monopolio de la fuerza. ¿Cómo eliminó la competencia? Le pusieron 50 centavos por tonelada a todos los barcos que entraran a los 5 puertos de la isla. Nadie pudo aguantar eso. Nos quitaron todo el mercado de importación. Entonces, ¿a quién le teníamos que comprar? A los únicos que nos traían mercancía, a esta gente, a estos mismos, ¿no? Entonces, vean por qué no puedo extender la Constitución hacia acá, porque no lo podían hacer. Exacto, aquí hay que seguir la pista del dinero. Todavía hoy en día, fíjate si esto fue efectivo, fíjate si nos convirtieron, como ellos mismos dicen en su periódico, en la tienda del tío Sam, que todavía hoy las tiendas estadounidenses, Walgreens, CVS, Macy's, son las que más venden en todo el territorio de Estados Unidos. Aquí es que está el billete. Que nos convirtieron en consumidores absolutos, ¿no? Y girando completamente alrededor de ellos. Por eso es que no podían hacerlo. Déjame concluir rapidito. Además de esto, leyes de cabotaje. Sí, ya quedamos que nos vamos a quedar acá un rato o que los que se quieran ir. Los que quieran ir para allá, nos están dando... Llegamos para la cena. Cabotaje. Miren la junta de directores de la única compañía naviera que se benefició de la ley de cabotaje. JP Morgan, de principio a fin, eran los dueños de todos los barcos, no había mercante, no había marina mercante de Estados Unidos, era de JP Morgan, o sea, todo se hizo para esta gente. Entonces no podía aplicar la Constitución. ¿Por qué? Porque aplicaría la cláusula de uniformidad, aplicaría la cláusula de que tú no puedes cobrar impuestos, aplicaría de que somos Estado, perfecto, pues cabotaje, pero no somos Estado, somos extranjeros, pues entonces no me puedes cobrar el cabotaje. Entonces necesita Tribunal Federal. ¿Tú podías poner un Tribunal Federal si tú me consideras extranjero? Pues claro que no. Vean cómo todo se diseña sobre ese andamiaje que no va a ser, ellos no lo van a eliminar porque siguen estando en el poder de una manera o de otra.
Solo un comentario a la pregunta de cómo se soluciona la situación de Puerto Rico actual, del Estado Libre Asociado. Bueno, yo creo que eso nosotros no lo vamos a solucionar como pueblo. Esa decisión viene de arriba, viene del Congreso de los Estados Unidos. Serán ellos los que determinarán. Y ya tenemos la experiencia como país. Eso lo determinarán ellos. No sé cuál será la solución final que ellos, ¿verdad?, por la que opten, pero pensar que es el pueblo de Puerto Rico que va a determinar si se anexiona, se separa. No, eso, el poder lo tienen ellos. Pero hay que poner la presión. Bueno, puedes presionar, pero a la hora de la verdad son ellos. Es todo lo que, en consecuencia, lo que abre es un debate en la población puertorriqueña, en este sentido de que no hay esa solución, aprovechando que la presencia española está aquí. Han escuchado que hay un movimiento puertorriqueño que busca la reunificación con España. Naturalmente, ante esta circunstancia, pretendo que me ponga su parecer, es que estoy reaccionando a que haya ahora un sector que no lo había antes, que proponga una reunificación con España, independientemente si ocurre o no ocurre, Estados Unidos lo permite o no. El hecho es que si existe un grupo, pondera eso, porque es que estamos como que no vamos por aquí ni por allá ni buscar alguna solución. Sí. Y la solución natural, digo, yo hablo por mí, dentro de mi hispanidad, es apelar a pues esta España rememora la madre patria, entonces vuelve el hijo que tuvo. Déjeme contestarle, porque nos tenemos que ir. Le contesto rapidito a los dos. El tema, el asunto de Puerto Rico, somos nosotros los que estamos sufriendo si seguimos, llevamos 120 y pico de años diciendo que lo resuelva el Congreso, que lo resuelva no sé quién. Esto lo tenemos que resolver nosotros, nos toca a nosotros porque es a nosotros lo que nos está afectando. Desde Estados Unidos no va a llegar la solución porque no les interesa, porque el compromiso moral está en el bolsillo, no está en las leyes, ni en la Constitución, ni en la ética. En cuanto a movimientos reunificacionistas, vamos a dejar todos esos movimientos, incluyendo estadidad, independencia y tal, los vamos a dejar afuera, que cada cual milite en lo que quiera, pero me parece que también es una tendencia colonialista, de que venga alguien a resolverme el problema y necesito un amo que me gobierne porque soy adolescente, ¿no? Todavía, y no tengo la capacidad para dirigir mi destino, ¿no? Yo creo que el primer paso es que Puerto Rico se pare sobre sus propios pies, que pueda ver en la niebla que nos han contado de todo lo que ha sucedido y en todo el entramado propagandístico que ha cambiado a los buenos por los malos y a los malos por los peores todavía, y entonces empezar a buscar soluciones a este asunto y ya teniendo de verdad una autonomía, no una autonomía incipiente, sino de verdad una soberanía, pues entonces cada cual, consultándole al pueblo, porque cada cual decide hacia dónde quiere ir. Vamos a terminar con la última pregunta porque el moderador es muy flojito. Bueno, yo invito a tomar el rifle y hacerle la revolución de la guerra. Antes que colmo el rifle, vamos a ver. Se nos olvida el segundo caso insular, es una decisión 5-4. ¿Sí? Que hay 4 jueces del Tribunal Supremo que dijeron esto es inconstitucional. Estamos totalmente en desacuerdo. La ley fuera que no debe aplicar. Y tenemos un juez del 2022 que mencionó Dorsey, que no es exactamente liberal, que ha dicho que es una remora del pasado, que las listas que no caben en la justicia americana. Eso es lo que tenemos ahora. Así que quizás la ruta también es enfocarnos en esas decisiones y tratar de ayudarla, porque la decisión es equivocada a nivel constitucional. Y además voy a dar un dato adicional rapidito. De los 9 jueces, 4 jueces estaban involucrados con los interesados en esta ley, que voy a mencionar solamente 2. John Marshall Harlan, su hijo, él toma la decisión en mayo de 1901.
a su hijo lo nombraron Attorney General de Puerto Rico en enero de 1901. Joseph McKenna, que fue un nombramiento de McKinley, era un abogado corporativo de los ferrocarriles, vinculadísimo a McKinley, a Rockefeller y también a Morgan. También a su hijo lo nombraron primero, lo nombran inspector general de Puerto Rico en enero de 1901, antes de la decisión, y ya más adelante lo nombran juez de la Corte de Distrito Federal de Puerto Rico. Hay que señalar que Harlan es uno de los disidentes. Es el disidente más Sí. vocal en contra de la Es cierto, es cierto. de la Y me he preguntado por qué nombran al hijo, y el hijo después en 1903 está diciendo las maravillas de lo que es el sistema y después el sistema político y económico. Para mí el sistema americano de justicia y política es mucho más complicado que lo que tendremos a mirar y a decir, ellos dijeron, ellos decidieron. No, Claro. es caótico todo, aún la decisión. Así que... Sí, y también hay que saber que el Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene unas funciones que no las tiene el Tribunal Supremo de España, por ejemplo. Esta gente se convierte en el máximo intérprete de la Constitución, en el que pone los límites al gobierno, a las libertades individuales. Así que lo que diga el Supremo se convierte prácticamente en palabra divina. Esa fuerza que le damos al Supremo también que quizás haya que cuestionarla. Yo le doy las gracias a todos, pero creo que deberíamos ir a apoyar a nuestros compañeros. Dicho esto,